Bendiciones mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Y al final vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración para darle gracias a Dios como siempre, porque es de hijos darle gracias por todas sus bendiciones que recibimos cada día y también por la primera bendición que recibimos, que es la vida que Él nos da, la vida que Él nos presta, ¿verdad? Porque es vida prestada. En este mundo no nos vamos a quedar para siempre. Así es que es necesario, mis hermanos, que seamos agradecidos con Dios por la vida que nos da cada día. Mando saludos a cada uno de ustedes que nos escucha alrededor del mundo entero, donde quiera que usted se encuentre. Le agradezco de todo corazón. Les mando un caluroso abrazo a la distancia. Que Dios me los bendiga y les siga derramando bendiciones en su hogar, que nunca les falte empleo, especialmente eso, ¿verdad? Porque necesitamos un empleo para poder llevar todo lo necesario a nuestros hogares. Demos gracias a Dios por todo lo que nos da, pero especialmente por la vida. Mis hermanos, voy a comenzar en este día con la primera lectura, que la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10, y luego leemos el versículo 19. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara, y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó. Samuel, Samuel, respondió, aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me has llamado. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía la palabra de Yahvé, no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel, anda a acostarte. Si te llaman, responde, habla Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores. Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu servidor escucha. Samuel había crecido, Yahvé estaba con él, y su palabra nunca dejaba de cumplirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como vemos, mis hermanos, aquí en la palabra de Dios, Samuel era un joven, ¿verdad? Era joven todavía. Escucha la voz, Samuel, de Dios. En realidad es Dios quien le está hablando. Él no se da cuenta porque aún no conocía ni sabía. Ni siquiera se daba cuenta de que Dios era el quien le estaba hablando. Por eso es que él iba y despertaba a Elí, el sacerdote que estaba al mando en aquel tiempo del arca de Yahvé. Y este Samuel, cada que Dios le hablaba, iba y despertaba a Elí para decirle, ¿qué es lo que quieres? Dime. Pero Elí le dice, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Va a acostarse y de nuevo, por segunda vez, escucha la voz de Dios. Y como les digo, mis hermanos, en aquel tiempo, todavía, como dice aquí en la palabra de Dios, no era muy frecuente que se escuchara la palabra de Dios. Ni siquiera había videntes todavía en aquel tiempo, porque no era tan frecuente que se supiera que Dios les hablaba, como cuando empezaron los primeros profetas. En este caso fue Samuel. Mis hermanos, la palabra de Dios para nosotros es el mismo llamado
que le hace a Samuel. Dios nos habla a través de este mensaje de hoy día. Dios nos hace el llamado también a nosotros. ¿Cuántas veces hemos nosotros sido llamados para el servicio de Dios? Muchas veces. Y muchas veces nos cerramos. No queremos atender al llamado de Dios. Aquí, como les digo, Samuel ni siquiera conocía. Pero cuando él escucha, habla, le dice, que tu servidor escucha. Él está dispuesto, no se echa para atrás. No por el hecho de que Elí le haya dicho a él, habla que tu servidor escucha. No por eso él iba a acatar las órdenes de Dios. Si él haya querido, se haya negado, como muchos de nosotros a veces lo hacemos. Nos negamos al mensaje de Dios. Pero Dios, mis hermanos, si no servimos a Dios, entonces ¿a quién vamos a servir? En realidad, el servicio a Dios es lo más hermoso que nosotros podamos realizar en nuestras vidas. Yo les aseguro que para Samuel fue una bendición el servir a Dios. Fue un hombre que desde que conoció a Dios, todas las palabras que él decía al pueblo de Israel nunca dejaban de cumplirse, como lo dice aquí en su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es para que nosotros nos animemos y nos adentremos al amor de Dios, lo conozcamos cada día más, al igual que lo hizo este Samuel. Nunca renegó de Dios, todo el tiempo estuvo dispuesto a llevar el mensaje a todos sus hermanos, los israelitas. El pueblo de Israel estaba también sumido en la maldad, ¿verdad, mis hermanos? Muchas veces el pueblo de Israel se negó al mensaje de Dios. Ellos ya conocían que Dios les invitaba a que hicieran su voluntad a través de las tablas que dejó Moisés para ese pueblo. Ellos tenían que seguir los reglamentos que Dios pedía para su pueblo, y uno de ellos era dejar sus ofrendas ante Dios, no dejarlas de llevar. Todo el tiempo, mis hermanos, a nosotros Dios nos da muchísimo también. ¿Cuántas veces nos ha dejado sin comer? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado sin vestir, sin calzar? Todo lo tenemos gracias a Dios. Tenemos que seguir los reglamentos también de Dios. Llevar nuestras ofrendas, ir a la Santa Misa, no dejar de hacerlo. El servicio de Dios para nosotros, mis hermanos, es grandioso, y aquel que se niegue es porque realmente nunca lo ha conocido. Cuando uno ya llega a conocer a Dios, mis hermanos, es muy difícil que cualquier persona venga y te trate de introducir otras palabras que no vienen de Dios, y cuando te las transmite, tú no acatas a sus órdenes ni tampoco quieres escucharle, porque sabes bien que esas palabras no vienen de Dios, porque nosotros ya conocemos de Dios. Elí conocía de Dios, él sabía que era Dios quien le estaba hablando a Samuel, porque no había otra persona allí que le estuviera hablando a Samuel. Se da cuenta rápidamente Elí que es Dios quien le está hablando. Y sin embargo, Dios, mis hermanos, llega a amar tanto a este Samuel que todo lo que le transmite, ¿verdad? Todo lo que le llega a decir a Samuel, se lo transmite al pueblo, y el pueblo se da cuenta que todo lo que este hombre dice se lleva a cabo. Por eso, también nosotros sabemos bien, mis hermanos, que si llevamos un mal comportamiento ante Dios, las palabras de Dios se cumplen, y todo aquel que se porta mal va a parar en un lugar de tormento al final de sus días. Por eso, si nosotros ya le conocemos, ¿cómo vamos a dejar de seguir los pasos del Señor? ¿De qué manera? Este hombre siempre estuvo allí acatando las órdenes de Dios. Elí también. Elí seguía los pasos del Señor, solamente que él le llegó a fallar grandemente por no cumplir la voluntad de Dios. En unas de las cosas que Dios pedía, él no llevó a cabo lo que Dios le pedía. Dios pedía que sus hijos llevaran sus mismos pasos, y nunca les llamó la atención, y por eso Dios le manda un castigo. Muchos decimos que Dios no nos castiga. Claro que nos castiga, mis hermanos. Si no, este mundo cómo fuera regido. En realidad, Dios nos tiene que llamar la atención muchas veces para que nosotros volvamos, para que no nos sigamos desviando del camino. El llamado de Dios para nosotros tenemos que acatar a sus órdenes.
si no acatamos a sus órdenes, nos va a ir muy mal en la vida. Entonces, busquemos de Dios y Él nos va a proteger, nos va a guiar por el bien. Voy a compartirles ahora la segunda lectura. Y la segunda lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Corintios, capítulo 6, versículos del 13 al 15. Y luego vamos a leer del versículo 17 hasta el 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La comida es para el estómago, y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para la persona. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostitución? Ni pensarlo, pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostitución se hace un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya no somos de la prostitución. ¿Qué quiere decir San Pablo con esto de la prostitución? En realidad, mis hermanos, en aquel tiempo, las personas andaban brincando de un lugar a otro con mujeres. Al igual hoy en la actualidad, podemos verlo con muchos hombres, ¿verdad? Ya casados, andan con otras mujeres. Y esto es prostitución. En realidad, si nosotros, como les decía al principio, ya conocemos de Dios, somos hombres de Dios, conocemos de Él, y Él nos dio nuestra pareja, nos dio nuestra mujer, la tenemos ya. ¿Por qué vamos a andar brincando de lugar en lugar con otras mujeres? Eso es prostitución. Todo aquel que anda con otra mujer es un prostituto o prostituta. Nos habla claramente San Pablo, mis hermanos, para que llevemos los caminos de Dios rectos. Especialmente nosotros que estamos en la iglesia, que conocemos de Dios, no tenemos por qué andar haciéndolo. Las personas se dan a conocer luego. Las personas, cuando tú ves a alguien que anda brincando de aquí para allá, con el simple hecho de que uno ya vea a otra mujer con malos ojos, tú ya estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque estás sintiendo el deseo con aquella mujer o con aquel hombre. Porque es lo mismo. Hoy en la actualidad ya no se sabe en la realidad, mis hermanos, quién es fiel y quién no. Ya no hay fidelidad, ya no se puede encontrar eso en el mundo. Vemos las mujeres, casadas o no casadas, semidesnudas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo nosotros tener aceptación en este mundo de estas cosas? Si nosotros tenemos a nuestra mujer, ¿verdad? Nuestra esposa siente respeto por nosotros. Su vestimenta lo dice todo. ¿Cómo se visten? Nosotros podemos inclusive gloriarlas, ¿verdad, mis hermanos? Por lo que ellas son, por cómo se visten. Pero cuando tú tienes una mujer que anda por las calles casi desnuda, que parece la realidad, mis hermanos, para mí, parece una prostituta, porque ¿cómo puede ser esto? La realidad, mis hermanos, los ojos se van. Por mucho que una persona, ¿verdad?, se sienta que está en los caminos del Señor, tú vas a ver, vas a voltear de una manera o de otra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa vestimenta llama la atención inclusive a las mujeres. Una mujer a otra mujer le llama la atención. Cuando una mujer ve a otra mujer semidesnuda, voltea a verla. Y no solamente por cómo anda vestida, sino a veces hasta para criticarla. Esto no puede ser entre cristianos. Cuando conocemos de Dios,
no tenemos ni siquiera por qué tener malos pensamientos. Pero se presta la cosa muchas de las veces a que esos malos pensamientos vengan. Entonces, por eso, mis hermanos, nosotros, a nuestros jóvenes, muy en especial a nuestras hijas, a nuestras nietas, a la familia, hay que enseñarla a vestir, hay que decirles la realidad. ¿Qué es lo que andan haciendo por ahí en las calles? ¿Qué buscan? ¿Que la gente las vea? ¿Que la gente les falte al respeto? Porque eso va a suceder. Si usted, mujer que me está escuchando, yo sé bien que hay mujeres que me escuchan. Muchas mujeres utilizan en sus ropas muy entalladas, ropas que en realidad, mis hermanos, no dejan nada al pensamiento. Se puede ver, se les ve todo. Eso no está bien. ¿Cómo va a estar bien, hermanas, hermanos? Por eso, el mundo, mis hermanos, se encuentra como se encuentra. Se le dio tanta libertad a la mujer, y no es que yo sea machista ni nada por el estilo, pero la realidad, mis hermanos, es que la vestimenta tiene que serlo todo. Si no sabemos nosotros hablarles a nuestra familia, muy en especial, para que cambien su forma de vestir, que muchas de las veces ni siquiera te escuchan, ¿verdad? Porque nos dicen, ¿a ti qué te importa? Es mi vida. Claro que es tu vida, pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces jovencitas, por andar vestidas así, son violadas. Las toman a la fuerza. ¿Por qué, hermanos? Porque están llamando la atención. Y eso tiene que detenerse, porque si nosotros no llamamos la atención a nuestra gente, a los jóvenes, ¿qué va a ser de ellos? ¿O qué va a ser de ellas más bien? Mis hermanos, todo esto de las lecturas de cada día a nosotros nos enseña. Y estos hombres y mujeres, ¿verdad?, que engañan a sus mujeres o que engañan a sus hombres, tengan cuidado, mis hermanos, hermanas. La realidad que todo esto rápidamente sale a la luz. San Pablo nos habla de esta manera para que nosotros nos demos cuenta. Lo dice aquí muy claramente: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a andar prostituyéndonos si el Espíritu Santo lo traemos dentro de nuestro ser? Pensemos en todas estas cosas y no volvamos nuestro cuerpo una prostitución, porque no somos eso, somos de Dios. Si queremos volvernos del demonio, pues obviamente que vamos a andar haciendo todas esas cosas que no están en los reglamentos de Dios. Busquemos de Dios, haciendo su voluntad y vistiendo como realmente debe ser. Ahora voy a compartirles, mis hermanos, el Santo Evangelio. Y el Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro. «¿Dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hermano, encontramos al Mesías», que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo nos encontró a nosotros Jesús? ¿De qué manera? Siempre alguien nos entrevista con él. Así, al igual que Andrés, el hermano de Pedro, lo presentó a Jesús, así también nos presentan muchos a nosotros cuando no conocemos de Dios. Yo, al menos, ¿verdad?, no conocía. Decía que sabía de él y escuchaba de él, pero nunca me había adentrado al conocimiento.
a conocerle realmente. Siempre, mis hermanos, hay alguien que nos transmite el mensaje, que nos habla del Señor. ¿Qué es lo que hicieron estos dos discípulos cuando escucharon a Juan el Bautista, que estaba hablando con ellos? Miró que pasó Jesús y les dijo: ahí va el Cordero de Dios. Fíjense bien, con esas palabras salidas de Juan el Bautista, estos dos discípulos se pararon y le siguieron. Siguieron los pasos de Jesús. Y Jesús sintió que alguien lo iba siguiendo y voltea y les dice: ¿a quién buscan? Ellos le dicen: Rabí, que significa maestro. Y estos le preguntan: ¿dónde te alojas? Él les dice: vengan y lo verán. ¿Jesús tendría casa? No lo sabemos, porque Jesús andaba de lugar en lugar, siempre iba de casa en casa, y muchas de las veces lo recibían y muchas de las veces no. Jesús va y les enseña el lugar donde él se alojaba, y estos, dice la palabra del Señor, que se quedaron con él y que eran como las 4 de la tarde cuando se encontraban con Jesús platicando. Hermanos, como les digo, ¿cómo es que Jesús nos encontró a nosotros? Porque es así la cosa. Nosotros nunca buscamos de él la realidad, y siempre hay alguien a quien nosotros escuchamos que nos habla de Dios o que se encuentra hablando de Dios con otras personas, y luego nosotros comenzamos a escuchar y como que nos interesa escuchar más, y luego vamos y escuchamos más y más y más hasta llegar al punto de que nos enamoramos de la palabra de Dios y luego ya no nos queremos alejar. Al menos esto me sucedió a mí. Muchas personas que aunque escuchan y escuchan, nunca se han interesado por Jesús. Y es muy importante, mis hermanos, que nosotros lo demos a conocer. Les demos a conocer, especialmente, como yo siempre les digo a nuestros jóvenes, que se interesen por Jesús, se interesen por enamorarse de Jesús. Introducirles tanto ese amor que se interesen por el sacerdocio, se interesen por ser monjitas, se interesen tanto que la realidad, mis hermanos, muchos jóvenes, si no se les habla y si dejamos de hablarles de Jesús, toda nuestra juventud se va a echar a perder, como ha estado sucediendo, ¿verdad? Nuestros jóvenes nos interesan, y si nosotros dejamos de hablarles de nuestro Señor, menos se van a interesar. Por eso, aunque nosotros, mis hermanos, nos regañen, muchas de las veces nuestros jóvenes nos gritan, nos dicen que ya más en el templo no la queremos pasar, que ya no nos interesamos tanto por la familia, sino que solamente por el templo, solamente por Dios. La realidad, mis hermanos, tenemos que darles tiempo también a ellos, pero el tiempo tiene que ser más para nuestro Señor. Esta es la realidad. Si nosotros no atendemos los caminos del Señor, lo que Él nos enseña, ¿cómo vamos a aprender para enseñarles a nuestra familia, a los demás? Es muy importante, mis hermanos, que nosotros introduzcamos el amor de Jesús. Así como Andrés, que fue y presentó a Pedro, lo presentó a Jesús, se lo lleva. ¿Y Jesús qué dice de él? Tú eres Kefas, que significa Pedro, y piedra, que es la roca, lo más importante que sería más tarde para nuestra iglesia. Los caminos que San Pedro nos enseña a nosotros después de que Jesús va a la derecha del Padre y deja a sus apóstoles para que sirvan al pueblo. San Pedro, mis hermanos, es muy importante para la iglesia, porque a través de él y de San Pablo, nosotros hemos llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Lo hemos conocido realmente, porque el amor que ellos sentían por Jesús, lo sentimos también nosotros, al saber y al darnos cuenta que sin Jesús no hay nada en la vida. Y es la realidad, no la hay. Sin Jesús no tenemos nada. Yo me intereso tanto, mis hermanos. La realidad es que me da gozo hablar del amor de Dios, hablar de Jesús, hablar de su palabra, cómo Él nos enseñó, cómo Él nos fue introduciendo en su amor. Sinceramente, si a mí no me gustara hablarles de Dios, yo no estaría aquí en este momento,
muchas de las veces desvelándome, muchas de las veces cansado, agotado de tanto trabajo que tengo. No lo haría, pero me encanta hablar de Dios. Me encanta que el Señor me introduzca sus mensajes para introducirlos a ustedes, para que ustedes conozcan de Él. La realidad, mis hermanos, si nosotros no conocemos a Jesús y si no le seguimos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Por ejemplo, ¿qué hubiera sido de San Pedro si no lo hubiera seguido a Jesús? Con las palabras que Jesús le dice, tal vez la palabra de Dios aquí no nos dice, pero San Pedro era casado, tenía suegra, entonces obviamente que era casado, tal vez tenía una familia, y sin embargo siguió a Jesús, nunca dejó de seguirle, siempre anduvo con Jesús, anunciando la buena nueva. Es más, Jesús los envió de pueblo en pueblo para que fueran anunciando su mensaje, la buena nueva, para que sanaran enfermos. Todo eso lo hicieron los apóstoles cuando Jesús estuvo junto a ellos. No fue necesario que Jesús partiera a la derecha del Padre, sino que aquí mismo les envía para que vayan de pueblo en pueblo. Obviamente que si San Pedro, ¿verdad?, él no hubiera querido seguir los pasos de Jesús, no lo sigue y punto. Tal vez no se hubiera dado a conocer como le conocemos hoy. Era un simple pescador. Pero aún así, mis hermanos, Jesús le hace la invitación y les dice, ¿verdad? Yo los haré pescadores de hombres. La pesca que ustedes hacen, claro, es algo que a ustedes les sirve para su vida personal, para que se mantengan con vida. Pero yo les voy a enseñar a hacer algo más grandioso, les dice Jesús. ¿Y qué es grandioso? Claro que es grandioso. Para nosotros, mis hermanos, aunque mucha gente nos critique, aunque mucha gente no deje de hablar de nosotros, no me importa. Yo la realidad voy a seguir hablando del Señor, porque me llama la atención el Espíritu de nuestro Señor Jesús. A mí, sinceramente, me empuja a que siga sus caminos y siga introduciendo su nombre a muchas personas. Ahora, mis hermanos, les invito a que hagamos oración, pidamos al Señor que haya más laicos interesados por su amor, que le conozcan realmente, que se introduzcan en su amor y le conozcan como debe ser conocido. Vamos pues, y les voy a invitar a que recitemos nuestro salmo, y el salmo es el número 39, y dice así, si gustan repetir después de mí: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo y un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que realmente aquí nos encontremos para hacer la voluntad de nuestro Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Enséñanos, encamínanos, Señor, para seguir haciendo tu voluntad, corrigiéndonos cada día de nuestra mala conducta, corrigiéndonos de nuestros males, de todo aquello, Señor, que no te agrada, de todo eso, Señor, que nos cierra el cielo. Ayúdanos, Señor, acompáñanos y guíanos siempre de tu mano. No permita, Señor, que las malas lenguas y todo aquello que muchas de las veces escuchamos, participemos en ello, Señor. Que nunca nos adentremos en los malos consejos y que sepamos discernir qué viene de ti y qué no viene de ti, Señor. Enséñanos a seguir tus pasos siempre,
y no perderlos de vista. Te pido, mi Señor, por todos los jóvenes que están perdidos, Señor, en lo material. Por todos esos jóvenes, Señor, que no han conocido aún de ti, y aquellos que escuchan, adéntralos, Señor, para que te conozcan y se enamoren cada vez más de ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, por tu gran bondad y amor que tienes siempre hacia nosotros. Espíritu Santo, síguenos dando las fuerzas para llevar siempre los mensajes de Dios hasta donde quiera que se escuchen. Síguenos enseñando cómo hacerlo de la mejor manera, y que cada día, bendito Espíritu, transmitamos el mensaje con mucho más poder, que nunca nos debilitemos en medio del camino. Danos la fuerza para resistir toda la maldad que viene del demonio, todo aquello, bendito Espíritu, que nos quiere detener, que muchas de las veces las enfermedades, los cansancios y todo eso que nos viene a la vida nos quiere alejar del conocimiento de Dios y de enseñar a otros su mensaje. Bendito Espíritu, síguenos dando la sabiduría, que seamos más sabios cada vez en la palabra de Dios, que no dejemos de aprender de ella y que tengamos el conocimiento para poder entender con mucho más poder lo que debemos enseñar. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu bondad. Madre Santísima, te doy gracias por interceder, por ser nuestra intercesora ante Jesús y ante nuestro Dios Padre. Gracias, Mamita María, porque contigo conseguimos todos los favores que en ninguna otra persona o otro lugar podemos encontrar, sino solo en ti, Madre del Cielo, que tienes el acceso ante Jesús y ante nuestro Dios. Gracias, Mamita María, por amarnos tanto, por cuidarnos, por protegernos y guiarnos por el buen camino. Tú eres la única que nos ha enseñado eso, y no hay nadie más que lo pueda hacer. Gracias, Mamita del Cielo, por enseñarnos a caminar junto a Jesús. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por escuchar de este servidor del Señor, y que siempre me acompañen a través de estos compartimientos. Que la palabra de Dios siga introduciéndose en nuestra persona. Que Dios nunca deje de ser para nosotros lo primordial. Porque si dejamos de escuchar de su palabra, nos vamos a perder y no vamos a servir para el Evangelio, como Él lo decía, ¿verdad? Si no servimos al Señor, no vamos a servir para el reino. Entonces, sirvámosle para ganarnos ese reino que Jesús nos tiene prometido. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares.